Aquí está lo que es el launcher, ok. Este es el launcher. Y vamos a ver cuánto consume. En realidad, en memoria, hola, el día de hoy te voy a enseñar la plataforma en gaming.gg. Te preguntarás, ¿qué es esta plataforma nueva que llegó? Ok, es una plataforma para que puedas generar ingresos con tu juego favorito. Ok, la plataforma gaming.gg es una plataforma de software que permite a los jugadores de PC monetizar la potencia de los procesamientos inactiva de sus ordenadores. Es como decir que es como un... Bueno, anteriormente esto sí era lo que era gaming. Era como un minador de cripto. Pero lo he estado utilizando y como que ya no hace eso. Por el motivo de que cambiaron lo que es la plataforma. Yo por lo general lo usé como en su versión 1 punto algo o 2 punto algo. Hace como 2 o 3 años atrás sí era eso. Pero ahora que lo he estado probando, les voy a mostrar lo que son las métricas y que en realidad no consume lo que es, lo que en realidad es un software de minado, que coge lo que es tu gráfica entre más cosas, pero este software ya no, por lo que vi y revisé, no se dedica a lo que es a eso. Ok, solamente hace lo siguiente, funciona como una biblioteca centralizada donde puedes organizar y ejecutar todos tus videojuegos desde un solo lugar, sin importar de cuál sea la plataforma, como Steam, Epic o yo, que también uso lo que es Battle.net, que es StarCraft, ok. Te puede dar lo que son ingresos pasivos mientras juegas o no utilizas tu ordenador. El software trabaja silenciosamente en segundo plano. Las recompensas y ganancias en tokens GMRX se pueden cambiar en su tienda por artículos digitales, suscripción, bla, 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 y tarjetas de regalo. Y también puedes hacer lo que son retiros a tu wallet o billetera de cripto. También esa es otra opción. Y te lees todo esto. Ok. Te lees todo el texto que está aquí. Ok. Ya una vez dado esa referencia en cómo era antes y cómo es ahora, ahora te lo voy a enseñar. Pero principalmente te voy a enseñar cómo descargarlo e instalarlo y cómo generarlo en lo que son las monedas con tus juegos favoritos. Ok. Principalmente nos vamos a mi página web sr.jones. Eh, Segundo, vamos a la sección donde dice gana dinero jugando. Ver todo. Aquí buscamos lo que es la sección o el nombre que diga gaming.gg. Le damos un clic. Puede ser que cuando entres aquí todo esté diferente porque tengo que configurar toda esta sección entre más cosas y le estoy lo que es agregando más contenido nuevo a lo que es la página web para que tengas más información y puedas generar ingresos con tu juego favorito. Ok, aquí le damos a este botón azul para el registro. Una vez aquí, va a estar todo en inglés. Ya tú te encargas de leer toda la información. Si lo quieres en español, le damos en traducir y vas a ver que se te pone en español. Presentamos el lanzador nuevo en gaming. El lanzador de juegos, todo en uno para jugar, transmitir y ganar. Ok, le damos aquí donde dice descargar para Windows. Otra vez, si lo quieres en español, lo pones en español. En este caso, ya me dio lo que es para descargarlo. Ya lo había descargado, pero vamos a descargarlo de nuevo. Le damos en guardar. Le damos a abrir la carpeta. Le damos a lo que es. Ok, actualizo. Le damos a el launcher que acabamos de descargar o el exe. Doble clic. Esto le das en acepto y se instala automáticamente. Ok, una vez ya instalado, le damos en ejecutar.
Minimizo, ok, minimizo esto, esto y esto. Ok, este es el launcher. Ok, ahora para tú ingresar a lo que es la plataforma y empezar a ganar ingresos con tu juego favorito, le damos en crearnos una cuenta. Aquí entras con lo que es tú o te registras con tu cuenta de Gmail. Solamente le das clic aquí, eliges tu cuenta y entras con lo que es en Gmail. O pones un correo aquí y ya sencillamente te llega lo que es un link o un enlace y puedes ingresar. Pero lo más rápido es con tu cuenta de Gmail. Ok, ahora yo ya tengo una cuenta. Lo doy en iniciar sesión. Le doy a lo que es la cuenta de Google. Ok, ya debió haber entrado a lo que es, ok, mi cuenta. Y listo, ya en realidad ya tenemos nuestra cuenta de Gaming Launcher. Ok, ahora te preguntarás cuánto coge o cuánto acapara de memoria y CPU el software. Ok, vamos a minimizar esto, minimizar esto. Ok, mira, el software ya está activo. Me voy a lo que es la barra de inicio, clic derecho, administrador de tareas. Ok, y le doy en rendimiento. Ahora mismo tengo 11 gigas porque tengo en realidad varias ventanas de, de, de Chrome abiertas, como con 20 páginas abiertas, 40. Pues por eso que tengo en 7.5 lo que es la memoria RAM. Ok, aquí está lo que es el launcher. Ok, este es el launcher. Y vamos a ver cuánto consume. En realidad, en memoria consume 271 megabytes, menos de 500 gigas. En realidad, mucho menos de un giga en realidad. Y sus procesos, que son estos que están aquí. Y CPU solamente me consume entre 9 a 1%, dependiendo, sube y baja. Así que en realidad ya le quitaron lo que es el software ese de minado, que sí te ponía lo que era la tarjeta gráfica con temperaturas altas y entre más cosas en realidad. Eso era como hace 2 a 3 años atrás, cuando había descargado el software y todavía no estaba lo que era al 100% funcional o al 100% para poder utilizarse. Ok, pero en realidad ahora mismo ya está lo que es con una buena estabilidad en memoria y en CPU. Así que estamos bien en ese punto. Ok, cerramos esto. Ahora, el otro punto. Ok, mira, cuando tú ya entres a lo que es la plataforma Gaming Launcher, lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí en mi library o en mi libreta, él te va a escanear lo que es tu computadora. ¿Cómo así que escanear? Ok, él recopila lo que es la información de qué launchers tienes, como por ejemplo Epic, Steam, Battle.net, en mi caso StarCraft, si tienes algún juego instalado. Y eso fue lo que me hizo. Él me hizo lo que es una recopilación de todos los juegos que tengo en la PC o en el launcher. Ok, en el caso de Riot Games, que es el launcher, que por aquí lo tengo, de Riot, ahí está. Aquí está lo que es el launcher de Riot. Él lo que me hizo fue escanear lo que es el launcher y verificar en qué juegos tengo lo que es instalado o qué juegos he jugado en realidad. Valorant no lo tengo instalado, pero sí lo he jugado. League of Legends sí lo juego. Teamfight Tactics viene con lo que es League of Legends, así que ya vienen los dos juntos. Y Runeterra también lo he jugado, pero no lo tengo instalado. Pero en realidad sí lo he jugado. Él como que te hace un escaneo y te reconoce los juegos que has jugado en lo que es el launcher. ¿Ok? Y en el caso de Battle.net, que lo tengo acá afuera, es el caso de StarCraft. Él también me reconoció que tengo lo que es instalado StarCraft y también que lo he jugado o lo juego en realidad constantemente. Ok, él te reconoce
en realidad qué clase de juegos tienes instalados dentro de lo que es tu computadora. Y sí, en realidad tengo lo que es instalado el StarCraft, que este es. Así que bueno, él te reconoce lo que es tus juegos que tienes instalado en la computadora y lo que has jugado en estos días semanalmente. Ok, aparte de lo que es Battle.net y Riot, él también te escanea o... Ok, a ver, aquí está. Ok, él también hace lo que es un escaneo, bueno, de todo esto, de Steam, de la libreta o que tienes instalado y lo que en realidad lo ejecutas, lo de Epic, Riot y Battle.net. Ok, te verifica todo eso. Y aquí dice, las otras libretas ya vienen lo que es en camino, como por ejemplo, la de Apex Legends, pues esa era como de EA, pero casi nadie, es el único juego bueno que tiene lo que es esa plataforma, o otras librerías de juego, ¿ok? Ellos van a lo que es a agregar a lo que es gaming y para que tengas lo que es el acceso también a que se vinculen y te escaneen lo que es los juegos que tienes instalados en la computadora. Ok. Aparte de eso, ¿qué más te brinda lo que es el launcher? Aquí en Discover, pero aquí tienes lo que es una amplia sección, tienes tus juegos importados, ya viste cómo se utiliza, entre más cosas. Esto aquí de principal, bueno, no importa mucho, pero sí te da lo que es información. En mi library ya vimos que son los juegos que son escaneados y en tu computadora los que más juegas, pues, salen aquí. En QGame son como minijuegos dentro de lo que es el launcher para que también puedas ganar lo que son los GMRX. Aquí en Air Engine, esta es una sección muy importante. Ok, eh, Air Engine, aquí tú vas a ver cuánto vas a ganar o cuánto has ganado de la criptomoneda GMRX. Y aquí vas a poder retirarlo, ¿ok? Para esto, en realidad tienes que tener lo que es una buena suma de criptomonedas. Yo gané estos 25.004,27 jugando una partida de StarCraft y me la reconoció. Es la primera vez que gano lo que es algo con StarCraft, eh, con un launcher así en realidad. Solo jugué una partida, creo que fue de 30, 40 minutos, ¿no? Algo así más o menos, o fue menos en realidad. Y me quedé creo que en el launcher sí como unos 40 minutos. Y ahí te reconoce eso. Acá abajo tenemos los niveles. Ok, aquí tengo lo que es uno de 2, tengo lo que es el primer nivel. Aquí puedes lo que es aumentar lo que es el nivel. Creo que esto tú lo aumentas en jugando constantemente con el launcher. Ya eso depende si tienes todas estas opciones activas. Yo por el momento solamente tengo una activa, que es el 0.2 Boost, que lo puedes ver aquí, que es un boosting de nivel por solamente estar lo que es jugando. Tienes que seguir jugando para que se te aumente lo que son los 4 boost y tengas lo que es más GMRX. Ok, más abajo vas a ver lo que es un menú de estadísticas. Aquí vas a ver cuánto has generado en el lapso de los años o de los meses. Y más abajo vas a ver las ganancias que tienes en total en la cuenta. Ok, las ganancias que ves aquí es las mismas que tengo acá arriba. Así que es lo que he ganado con una sola partida. Aquí en Air Engine Uptime, eso significa el tiempo que has conseguido, o el tiempo que has estado jugando, desde ese punto de vista, pues, para ponerlo así. Aquí tú vas a ver el tiempo que has pasado, lo que es jugando, y de aquí se te reflejan el balance. Porque mientras más pases, como por ejemplo en League of Legends o, el juego, o tu juego favorito, se te van a generar ingresos acá arriba por el tiempo que pases dentro de las plataformas o de los launchers. Aquí tienes lo que es una breve explicación de los componentes que tienes en tu máquina. Y aquí esta es una sección muy, muy importante. Ok, aquí en esta sección te dice el historial de ganancias o de los coins. Aquí tú vas a ganar o vas a verificar en qué tiempo o qué días te han depositado los coins a lo que es tu cuenta de Gaming Launcher.
Ok, esta parte porque es importante, porque esta parte tuve que lo que es averiguarla en el Discord. Ok, en el Discord tuve que averiguar esta información. Ok, yo le pregunté a una persona más información sobre la plataforma y esto fue lo que me dijo. Yo le escribí fue esto, ok. Yo, yo le escribí a la persona, he intentado jugar League of Legends y StarCraft 2, pero cuando juego partidas los puntos no se acumulan como activo la acumulación. Y él me respondió lo siguiente. Ok, él me respondió que recibirás tu Gem MRX, que es esto que está acá arriba, que es lo que en realidad es la moneda del launcher, todas las noches alrededor de una hora determinada. Ok, yo, bueno, lo que hice fue jugar una partida y esperé a la noche a una hora en específico. No sabía cuál era la hora en específico. Así que aquí en el registro me indica que la hora fue las 19:18. Eso es hora militar. Así que serían las 7:18 que me depositaron lo que es los GMRX que gané jugando una partida. Ok, eso fue el día de ayer, 5 de mayo del día 21 del 2026. Y aquí dice el tipo earning que me depositaron. No, o fue un retiro, fue un depósito por la flecha que hice aquí en verde. Y el balance de la cuenta en la página número uno. Así que eso es una buena información que me brindaron que en realidad no sabía. Porque en la plataforma de Buff Games, si has jugado con Buff, que se lo voy a explicar en otro video, es casi igual a esta plataforma. Tú vas ganando lo que es ingresos en la plataforma por cada juego que tú hagas. Pero cuando tú juegas en la plataforma, lo que tú vas a ganar lo ganas al instante. Es como decir que tú abres el launcher con el buff en segundo plano y cuando entras a lo que es la partida de League of Legends y pues, él te verifica que haces dentro de la partida y cuando sales te da lo que es una recompensa como de 15 a 20 coins que se van acumulando para que tú puedas canjearlo por una tarjeta de regalo. Eso es lo que hace Buff Games. Ok. Aparte de eso, el launcher para tú poder retirarlo, requieres lo que es, como se lo dije al principio, una billetera. Una billetera de criptomonedas. Ok, eso lo vas a ver aquí en Settings. Si me voy a Settings, ok, estamos en la versión 4.13. Ok, y ya tengo todo aquí. Aquí, esto es lo importante: conectar una wallet. Aquí sí, para tú conectar una wallet, yo todavía no la he vinculado porque hay un conflicto a la hora de yo vincular lo que es mi cuenta de wallet con lo que es mi cuenta de MetaMask, que es mi cuenta, que es esta que está aquí de MetaMask. O que es vincularlo, requiere lo que es un código QR y me está dando lo que es un problema de vinculación. Así que, ¿cómo resuelvo eso? Ok, yo por el momento estoy lo que es hablando acá abajo con una persona. La expliqué aquí, bueno, aquí en inglés se la expliqué porque tengo que hablar en inglés, lógicamente. Le dije lo siguiente: tengo MetaMask en mi teléfono, sí, lo tengo instalado, pero se queda atascado en conectando. Ok, y tengo todo el texto ahí. Si lo quieres leer, pausa el video. Ok, y acá él me respondió lo siguiente: él es como un administrador. Ok, él me dice que gracias por los comentarios. Tengo que abrir lo que es un tiquete, entre más cosas. Y abrir lo que es un tiquete de soporte. Y ahora mismo estoy lo que es esperando información que me brinde lo que es los administradores y puedan resolver lo que es ese inconveniente con la vinculación. Ok. Aparte de eso, ya con esta información, por el momento lo que voy a hacer yo es seguir generando ingresos o generando lo que son cantidades de criptomonedas que son estas para poder lo que es hacer lo que es mi primer retiro. Ya cuando haga lo que es mi retiro de esta plataforma, te lo voy a hacer también en un video para que estés lo que es al pendiente. Y ya creo que de aquí a un par de días ya me pueden lo que es resolver ese inconveniente. Y tú en tu caso, si ves este video entre 1, 2, 3, 4 meses, 5 o un año, puede ser posiblemente que ya hayan resuelto este inconveniente. Para que tú puedas lo que es conectar tu wallet o
billetera virtual de criptomonedas. Ok, aparte de eso, bueno, el launcher, ¿qué más ofrece? Ofrece también, bueno, puedes comprar lo que son tarjetas de regalo, entre más cosas, dentro de la plataforma, con el balance de acá arriba. Por ejemplo, si me voy a PlayStation, eh, un cupón de PlayStation te sale alrededor de 750.000 o millones. Pero mira, si yo solamente con un juego de StarCraft conseguí esto tú lo puedes conseguir en menos de, creo que una semana, posiblemente jugándose todos los días. Y te puedas comprar esto y que te lo envíen a tu cuenta, el código de PlayStation, entre más cosas. Ahora, te preguntarás, ok, ¿cuánto vale en el mercado de criptomonedas los coins o las cripto GMRX? Ok, vamos a irnos a verificar esto. Ok, lo principal es que voy a hacer lo siguiente. Voy a verificar cuánto es esto en criptomonedas. Y cuánto tengo aquí en criptomonedas. Ahí sé que tengo como un centavo o menos de eso, posiblemente. Porque en realidad jugué una sola partida. A ver, acá. Acá tengo lo que es el traductor de Google y fue lo que envié a lo que es el Discord. Ok, aquí en lo que es... sí, aquí ya tenía lo que es esto. Estaba haciéndolo con una verificación. Voy a hablar con lo que es ChatGPT y le voy a decir cuánto tengo aquí, cuánto tengo en dinero real USD con GMRX. Ok. El valor puede variar un poco según el mercado, pero actualmente tienes aproximadamente entre 8 a 9 dólares USD. Imagínate. Aquí nada más hay, es que, ¿por qué el precio? Ok. Ah, no, es que ok, es que él no añadió los tres ceros. Ok, 7 puntos, sí, ok, 750,000.00. ¿Cuánto hay en GMRX? Ok, ahí dice lo mismo. Ok, bueno. Ok, es que en realidad sí, esto varía. Varía por el hecho de que acá tengo lo que es la información. Aquí, si buscamos lo que es la plataforma, esta criptomoneda está siempre que se la baja y también a la subida. Así que eso ya depende de cuánto es el valor en el mercado actualmente de la moneda. Porque si aquí me dice que esto, bueno, sí, en realidad es un aproximado de lo que me dijo. En realidad, esto es un cupón de 10 y esto es lo que es un cupón de 25. Sí, me dio lo que es un aproximado. Como por el momento está lo que es a la baja, imagino que se ha devaluado lo que es lo que cuesta la moneda. Hay días que están a la alza y a la baja. En tu caso, espera que esté a la alza. Entra a coinmarketcap.com y escribe aquí GMRX o gaming, te va a salir eso, para que sepas si está a la alza o a la baja. Para cuando hagas un retiro o quieras comprar lo que es también un cupón dentro de lo que es la página, un cupón o algo que quieras, como por ejemplo también de Steam. Ya depende de qué es lo que en realidad quieras tú conseguir de aquí también. Bueno, aparte de eso, aquí ya no, bueno, aquí sí no tengo nada. Y ya, pues, aparte de eso, listo. Ya te he explicado todo lo que es el launcher, cómo instalarlo, para qué se utiliza, cuál es su ventaja y desventaja. La desventaja es que en realidad por el momento estoy lo que es esperando respuestas sobre cómo conectar la wallet y poder hacer lo que es el retiro. El otro punto es, ok, como les mencioné, ¿cuánto tengo aquí en monedas? En monedas ahí tengo creo que menos de un centavo, porque nada más jugué una partida. Ok, archivo, guardar como, no, ok, guardar. Vengo acá, otra vez me voy a lo que es ChatGPT. Ok, aquí voy a poner.
lo mismo, archivo, ¿cuánto tengo en GMRX? Ok, esto no son 25.000. El punto allí es para decimales. Significa, ok, y con el precio actual del GMRX, eso equivale aproximadamente a 0,0003 USD. Es menos de un centavo. Lógicamente, porque en realidad nada más jugué una sola partida. Y para tener lo que es, ya aunque sea $1, tengo que tener al menos como 1.000 o algo así. O más, quién sabe. Por el hecho de que solamente llevo jugando una partida de prueba. Solamente hice una partida de prueba. Y por ende solo tengo lo que son. Por ahora solamente tengo eso. Por ahora. De todas las partidas que hago todos los días. Ok. Así que bueno. Ya depende de ti. Si quieres lo que es instalar esta nueva plataforma. Gaming.gg. O Gaming Launcher. Que dice acá arriba. Para que puedas generar ingresos con criptomonedas jugando tu juego favorito. Ok, aparte de eso, si tienes lo que son más juegos, puedes en realidad jugar cualquier juego con este launcher y te va a generar lo que son en GMRX. Bueno, ya sabes cómo conseguir lo que es el acceso. Minimizamos esto, te vas principalmente a lo que es mi página web, sr.jones. Bajas a la sección ganar dinero jugando, ver todo. Y aquí te vas a lo último o buscas la sección que diga gaming. Le das clic, bajas y le das en registro y listo. Descargas lo que es la aplicación como hicimos en el primer paso, la instalas, te creas una cuenta y te creas lo que es una cuenta eh, del wallet o de la criptomoneda. Eso sí lo tienes que buscar por fuera, para que sepas cómo utilizarla y tener lo que es acceso a lo que es tu en cuenta de cripto. Y cuando tengas los GMRX suficientes, hacer lo que es un retiro de tu cuenta. Y en tu cuenta de MetaMask los pasas a lo que es tu cuenta de Binance. Y cuando lo pasas a tu cuenta de Binance, pasarlo a tu cuenta de banco, app de móvil para lo que son depósitos o lo que uses en tu país y lo puedas sacar en efectivo. Si cuando haga lo que es el retiro voy a hacer eso para que sepas cómo hacer lo que es el retiro de esta plataforma. Así que bueno, esto ha sido todo. Me despido. Chao.